y tiene que ver con la hipótesis, Rolo, de un robo que salió mal y terminó en homicidio. Estamos procesando el audio, Rolo, que llega obviamente a partir de una declaración muy fuerte de el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, ministro de Seguridad de Chubut, y que plantea la hipótesis concreta de un robo que termina mal y en homicidio. Es el primer reconocimiento oficial que se conoce desde, por supuesto, el gobierno de Chubut en este caso, podría haber sido también desde la justicia, pero el ministro Héctor Iturrioz lo que dijo hace instantes nada más es que la hipótesis más firme alrededor de la desaparición de Pedro Creder y de Juana Inés Morales, los están viendo en pantalla, jubilado de 79 años él, de 69 años ella, es que sufrieron un robo y que ese robo terminó de la peor forma posible. No hay robo bueno, por supuesto, Nacho, pero el robo entendido en este caso, en las palabras del ministro, como una situación que precedió a un doble asesinato. Inquietante por donde se lo mire, porque hasta acá lo estábamos evaluando como hipótesis. Ya ayer, Nacho, planteábamos la posibilidad firme de que Pedro y de que Juana hayan llegado hasta esta situación de haber desaparecido el 11 de octubre como consecuencia de un delito, no estaba claro cuál, pero también hablábamos de la posibilidad de que se hubieran perdido, de que hubieran salido a buscar ayuda y que se los hubiera tragado literalmente la tierra en uno de estos sumideros que hay en la zona de Rocas Coloradas donde se está realizando la búsqueda. Pero ahora las autoridades por primera vez están abonando esto que planteábamos ayer, Nacho, que era, ojo, que pudo haber intervenido uno o más terceros para darles un final que es el peor, por supuesto. Claramente, Rolo, tenemos el audio, ¿lo escuchamos, te parece? Dale, dale. Bueno, a ver, la información es que hay una pista que pone a la pareja de Pedro Creder y Juana Morales en Chubut como víctimas de un robo. Sí, aparentemente un robo armado, una agresión armada. Eso surge de un llamado a la línea 134, que es la línea de Nación. Esta línea tiene como característica que está anonimizada la llamada y eso no va a variar, va a ser siempre anónima. A nosotros esto se suma que el transcurso de los días y los rastrillajes nos dieron resultados infructuosos, entonces empieza a tomar más fuerza la hipótesis del homicidio, un robo que salió mal. En Chubut mismo. Sí, claro, el área circundante es la misma. ¿Cuál el es? área en conflicto es la de Rocas Coloradas, desde Rocas Coloradas hasta Puerto Vícer, el lugar donde hemos estado trabajando. Lo que pasa es que es extenso. Ahora los rastrillajes, por esta nueva noticia, se mudaron más al sur. Bueno, así escuchado en boca del ministro de Seguridad es impactante, ¿no? Habla claramente de un robo que termina mal y homicidio. Sí, y lo ubica en una zona determinada. Hablaba el ministro Iturrioz en Radio Splendid más temprano. Con era esto que Fabián Doman. Sí. Con Fabián Doman. Pero lo importante acá es, ojo, porque la hipótesis ya no es pudo haber sido una desaparición, pudo haber sido un accidente, sino están bajo la hipótesis central de un robo seguido de homicidio y tienen una zona en concreto. Está diciendo, por esto trasladamos la búsqueda, o sea, nos movimos de donde estaban trabajando, que era el área que recorríamos ayer, Nacho, el área que va del lugar donde apareció la camioneta Toyota Hilux 4x4 de Pedro Creder hasta la desembocadura de un río que pudo haber arrastrado, esto se evaluaba ayer, o los cuerpos, en la teoría del accidente, o alguno de los elementos desde la camioneta, siguiendo el curso de este río hasta ese punto que estamos viendo ahí. Ahora bien, el ministro está diciendo, corrámonos de esa situación y empecemos a hablar de un robo. ¿Por qué? Porque aparecen testigos que hablan. Nacho, más temprano hablábamos con Ale Pueblas, que está en la zona. ¿Por qué? Porque uno de estos llamados ubicaba, y vamos a ver si esto encaja en lo que está oficializando ya el ministro, hablaba de un basural, que hasta ahora teníamos fuera de nuestro radar periodístico, por supuesto, pero un llamado que dice, yo vi la camioneta de Pedro, la camioneta en la que supuestamente también iba Juana, en el basural, conducida por dos hombres que lucían desorientados. ¿Qué inferíamos en este buscar información? Bueno, Alejandro Puebla se fue al lugar y decía, este es un posible lugar de descarte. ¿De descarte de qué? Voy a ir al terreno de lo hipotético, de un posible descarte de las víctimas, de Pedro
y de Juana, si le creemos a ese testigo, fueron los delincuentes llevando a Pedro y a Juana hasta el basural. Allí descartaron, pensemos lo peor, siguiendo la línea del ministro, los asesinaron, escondieron los cuerpos y se llevaron la camioneta que sabían ellos o bien que iba a ser buscada o bien que era el botín, y se la llevan hasta el lugar donde aparece. Esta es una posibilidad lógica. Por eso aparece también otras huellas cerca de la camioneta, Rolo. Claro, la posibilidad, Nacho, de los delincuentes atacan a Pedro y a Juana, hipotéticamente, siguiendo la línea del ministro, los matan, se llevan la camioneta, la descartan en este punto de Rocas Coloradas donde apareció encajada en un lodazal, en un lugar arcilloso, y después se retiran en otra camioneta. Uno infiere otra camioneta porque es una zona muy compleja para acceder con un vehículo normal, y se van. Por eso las huellas que mostrábamos ayer y que analizábamos ayer, Nacho. Ahora, en breve vamos a ir con Ale Pueblas, nuestro enviado especial a Chubut. Estas son las imágenes de la huella que puso en tu programa Cecilia Di Lodovico. Es la imagen que trae Cecilia en tu programa, la recuerdo. Es la imagen en la que se ve desde arriba, es una foto desde arriba, desde un helicóptero, ¿no? Sí, de una avioneta. De una avioneta, Nacho, perdón. Sí. Y que se ven las huellas claramente que alimentan la teoría de que puede haber llegado en dos vehículos. Claro. Ahora, la gran pregunta, Rolo, supongamos lo peor que lo está planteando el ministro de Seguridad, ni vos ni yo. El móvil del robo tiene que estar acompañado a ver, nadie va y roba a cualquier persona porque sí, y más si es una persona que no tiene nada, como decían los familiares de Pedro y de Juana. Es decir, un robo de esa magnitud en Chubut puede ocurrir, tal vez en el conurbano, tal vez en Ciudad de Buenos Aires puede llegar a ocurrir un robo al voleo, pero si no, no se termina de entender si era el robo de la camioneta, si era que... Yo creo que hay que detenerse ahí, Nacho, en la camioneta, porque los delincuentes no se llevaron nada de adentro de la camioneta, por lo que sabemos había pertenencias, incluso de cierto valor, pensando con los ojos y la mirada de un ladrón, adentro de la camioneta. Lo valioso era el vehículo en sí, que según las hijas, Pedro había comprado recientemente. De hecho, una de las hijas dijo, todavía le había dejado los nylon que cubren los asientos cuando recién comprase el vehículo. O sea, la camioneta era nueva. Era 0 kilómetros, claro. Era 0 kilómetros, Nacho. Hay que investigar un poco y hay que buscar reportes sobre si en la zona se roban vehículos, porque uno puede pensar en, les quisieron robar la camioneta, Pedro, Juana se resistieron, uno de los dos o los dos, los mataron, se llevaron igual la camioneta y en algún momento, y esto sí ocurre a veces en el robo de vehículos, alguien a quien le tenían que llevar la camioneta le dijo, no, mirá, si está manchada con sangre, ya no sirve, descartala y seguí tu camino, seguí robando por otro lado. Esto, digo, tratando de sacar un poco de mentira verdad de lo que cuenta el ministro, que dice, la hipótesis principal lo hizo un robo que terminó mal, tenemos que hablar de homicidios. Bueno, ¿qué pudieron haber robado? Y la camioneta tiene lógica. Que la hayan robado en otro lugar, que no fue detectado, un lugar donde no hay cámaras, que hayan descartado los cuerpos por una resistencia de las víctimas y luego hayan decidido descartar la camioneta porque se les iba a hacer imposible moverse con ese vehículo con un doble homicidio encima. ¿Podemos repetir el audio? Yo sé que hay mucha gente que recién se está sumando a esta cobertura de Chubut. Esto es una continuidad, pero obviamente hay gente que recién se está sumando a la transmisión. Ya vamos a ir con Ale Pueblas, pero el audio que acabamos de poner con Rolo me parece revelador, me parece muy importante porque es el ministro de Seguridad de Chubut diciendo claramente esto. No es hipótesis de Rolo, no es mía, no es presunción mía, sino es el ministro de Seguridad diciendo el robo que termina mal con homicidio, ya hablando de homicidio. Escuchémoslo. Bueno, a ver, la información es que hay una pista que pone a la pareja de Pedro Creder y Juana Morales en Chubut como víctimas de un robo. Sí, aparentemente un robo armado, una agresión armada. Eso surge de un llamado a la línea 134, que es la línea de Nación. Esta línea tiene como característica que está anonimizada la llamada y eso no va a variar, va a ser siempre anónima. A nosotros esto se suma que el transcurso de los días y los restricciones que nos dieron resultados infructuosos, entonces empieza a tomar más fuerza la hipótesis del homicidio, un robo que salió mal. En Chubut mismo. Sí, claro, el área circundante es la misma. ¿Cuál es? El área en conflicto es la de Rocas Coloradas, desde Rocas Coloradas hasta Puerto Vícer, el lugar donde hemos estado trabajando. Lo que pasa es que es extenso. Ahora
los rastrillajes por esta nueva noticia se mudaron más al sur. No, es impactante. Impactante porque está resumiendo todo la secuencia delictiva sin dar los detalles. Un robo que salió mal. Robo con arma. Robo con armas. Homicidio, dice. Y dice también, nosotros estábamos trabajando entre Comodoro Rivadavia y Puerto Bizar, que es uno de los puntos que hemos marcado ya en el mapa, pero por esta noticia, dice, por esta información que les da un anónimo, nos tuvimos que mover un poco más al sur, o sea, hay un nuevo territorio de búsqueda. Hubo muchos llamados en las últimas horas, hubo alguno que el propio ministro Iturriós descartó hoy públicamente, más temprano decía no, ese llamado que trascendió, que también hablaba de una situación delictiva, lo descartamos. Luego apareció la noticia de, insisto, este testigo que se presentó en una comisaría, por eso era más completo, él habla de una llamada anónima, pero sabemos que hay un testimonio que llegó a la comisaría y que hablaba del basural. Lo vuelvo a ubicar porque Alejandro Puebla fue el primer periodista en llegar a la zona hace algo más de una hora, siguiendo esta pista, la de una escena primaria. Acordate, Nacho, que ayer entrevistábamos aquí en A24 a Enrique Prueger, el perito experto en criminalística, que nos decía, para mí, donde aparece la camioneta, esa imagen que vemos abajo, es la escena secundaria del delito. La escena primaria no se encontró todavía. ¿Cuál es la escena primaria? Bueno, donde tuvo que haber ocurrido el encuentro de las víctimas con los delincuentes. Escena primaria. Ahí ocurrió algo, si seguimos lo que dice el ministro, el robo y probablemente el homicidio, y luego la escena secundaria, que es el descarte de la camioneta buscando ganar tiempo, que de hecho lo ganaron los delincuentes, porque la camioneta se encuentra el 17 de octubre y la desaparición, por lo menos oficial, de las víctimas es el 11, mirá el tiempo que habrían ganado y de demora de la búsqueda. Hay mucha información que va surgiendo, incluso de la familia, Nacho, porque una de las hijas, la hija de Juana, la que ha hablado en primer momento y que fue la que hizo la denuncia de la desaparición de estos familiares, hoy hizo un posteo en sus redes sociales alentando justamente a la población a acompañarla, a contar lo que se supiera. Ella sitúa como último momento confiable donde estaba su mamá en el 9 de octubre, o sea, 2 días antes. ¿Por qué? La Fiscalía, la información que nos ha dado de manera oficial es, a Juana Inés Morales se la filma llegando al domicilio de Pedro Creder en Comodoro Rivadavia el jueves 9 de octubre. Se la ve bajar con una conservadora de esas que se usan para las bebidas, y con una reposera llegando a la casa de Pedro. Ahí está la última imagen de ella con vida, de la persona. ¿Qué ocurre? Los investigadores dicen, para nosotros la desaparición es el sábado, porque el sábado tenemos en la zona de Caleta, Córdoba, tanto la señal de los celulares de Pedro y de Juana, como el paso del vehículo, de la camioneta. Pero no la tienen a Juana y no lo tienen a Pedro filmados. Hay que esperar todavía, pero ¿qué te estoy planteando? No, pará, Rolo, pará, porque ahí estás metiendo, no otra hipótesis, pero sí otra probable hipótesis, que tiene que ver con el 9 fue el último día que la vieron a Juana, llegando a lo de Pedro. Ajá, así es. Después no se sabe en adelante si realmente era Juana, si era su teléfono trasladándose y que la antena la registró. Claro, porque los investigadores lo que tienen... Obviamente hay mucha información que no cuentan, pero lo que ha trascendido y lo que hemos visto son imágenes del vehículo de Pedro. Que no se ve. Que no se ve quién está dentro. Claro. Y obviamente la de los celulares que se van moviendo y que llegan hasta la zona de Caleta, Córdoba, que es el último lugar donde hay una antena de telefonía celular. Pero mi teléfono, si te lo llevas vos, Rolo, aparece en la antena y no soy yo. Por supuesto, Nacho, si yo me llevara ahora tu teléfono, puedo hacerlo aparecer en Palermo, en Núñez, y después una investigación diría, bueno, Ignacio Ortelli estuvo en Palermo, en Núñez, y vos estabas acá en el canal. Bueno, hay un poco un replanteo de los investigadores y digo, la familia lo hace público de esta manera. Nosotros sabemos que Juana estaba viva. El jueves Juana estuvo con su hija Aldana, de hecho Aldana lo menciona esto, dice, tuvimos un encuentro y después yo a mi mamá no la vi más. Los investigadores dicen, la tenemos filmada a Juana llegando a lo de Pedro ese mismo jueves. Y después el siguiente punto que marcan los investigadores ya tiene que ver con la camioneta y los teléfonos. Por eso tan interesante el derrotero de esta investigación, porque si, como dice el ministro, hubo un robo
con armas y hubo un doble asesinato, lo que desconocemos es dónde ocurrió, porque no hay cámaras que lo ratifiquen por el momento y los movimientos de los celulares tampoco lo ratifican, no nos permiten saber dónde pudo haber ocurrido esta situación delictiva. Es posible que los delincuentes hayan buscado un punto donde no hay cámaras de seguridad para atacar a las víctimas, esto está claro. Ahora, ¿eran ellos ya los que iban con la camioneta o eran las víctimas y las atacaron después de Caleta, perdón, de Caleta Córdoba, digo bien? Esto todavía no lo sabemos, pero nos empieza a plantear nuevos escenarios. ¿Y qué distancia hay, Rolo, entre el basural en el que una persona dice o hizo una denuncia que dijo haberlo visto a estos hombres, o a la camioneta, mejor dicho, y donde finalmente aparece? ¿Qué distancia hay entre ese...? En principio son más de 20 kilómetros. Ah, es un montón, ¿eh? Es sí. Un montón, aparte cómo se llega ahí es... Claro, pero son 20 kilómetros de los cuales la policía no tiene registros de cámaras ni de teléfonos porque no las hay, no, los investigadores no las consiguen. Te estoy hablando de la distancia que nos dan los investigadores, pero ¿cuál es el problema? Que en el medio no tenés nada, Nacho. Claro. Te digo la distancia geográfica. ¿Cómo fueron? ¿Cómo llegaron de un punto a otro? No nos olvidemos también que en toda esta situación hay algo que nunca nos cerró, que es por qué Pedro y Juana habrían tomado la ruta 1 para ir de Comodoro Rivadavia hacia Camarones, que era en teoría su destino último, sí, su objeto de deseo en cuanto al paseo. Si había otra ruta, la ruta 3, que es más cómoda, que está más iluminada, que es más transitada, para hacer el mismo recorrido. Esto nunca se entendió. Tampoco se entendió por qué habrían salido de esa ruta poco transitada para llegar al lugar donde aparece la camioneta, ese punto inhóspito. Bueno, la explicación en toda esta situación podría ser que quien conducía la camioneta no era Pedro, claro, ya llegado a este punto. Ahora, no hay una sola cámara que pueda mostrarnos al vehículo, además de la que ya vimos, para ver si efectivamente era Pedro el que manejaba, si era Juana, no, desconozco. No por lo que sabemos. No, por ahora no. Vos avisame, Agus, cuando esté Ale Pueblas, que queremos tenerlo en cuanto esté allá al lugar donde, bueno, hay mucha información que se va chequeando en vivo. Estamos obviamente con nuestro equipo de producción abocado a este caso que realmente cambió la campaña también. Averiguaba yo, Rolo, cómo había afectado a la política. Me dicen que Chubut está paralizado. Claro. O sea, está paralizada la provincia con el tema de la campaña, cambió todo el eje, me parece saludablemente que esto frenó un poco la ambición de la política, pero también, bueno, cambió los planes, no solamente la oposición de La Libertad Avanza, sino también del gobierno del gobernador Ignacio Nacho Torres. Tenemos el audio de la hija de Juana para escucharlo. A ver, ponelo. Dale. Mi mamá, que le había dejado un mensaje a mi hermana avisándole como de este viaje imprevisto que ellos iban a hacer a Camarones. ¿Cuándo fue la última vez que vos hablaste con tu mamá? Yo a mi mamá la vi el jueves. Ella vino a mi casa acá y nada, tuvimos normal, una charla normal como siempre, y ella no me manifestó nada de esto. Así que por eso sabemos que fue algo que salió repentinamente el viaje. ¿Nunca había pasado algo así, digo, de que ella se va y no les avise? Jamás mi mamá salió sin avisar, y tenemos comunicación bastante fluida, como mucho cada día de por medio, siempre. Además de que ella tenía que volver a trabajar el lunes y hacer trámites y cosas, y eso lo dejó manifestado igual. La fecha de regreso del viaje fue muy clara en eso. ¿Ustedes conocían al hombre, a Alberto? No, nosotras no lo conocíamos porque era una relación muy reciente. Yo tenía conocimiento de que mi mamá estaba, pero no, por eso justamente yo no sabía el nombre o más datos de él. Viste, Nacho, que dice el jueves 9. Ella insiste, se frena en ese punto. Es lo que vos marcabas, sí. Las cámaras de la Fiscalía también marcan a Juana viva por última vez, llegando a la casa de Pedro en Comodoro Rivadavia. Y a partir de ahí teníamos una serie de deducciones que era, bueno, la camioneta, si la camioneta llegó a este punto desértico es porque Pedro y Juana se fueron a pasear, porque decidieron ir hacia Camarones. Esto también sustentado porque Gabriela y Laura, que son las hijas de Pedro, decían, estaba en mente de Pedro ir a Camarones en algún momento, ir con Juana en algún momento, pero Pedro nunca le llegó a decir, mirá que voy a ir el fin de semana del 11 y del 12. ¿Por qué suponían ellas que Pedro iba a ir ese fin de semana?
porque es el aniversario de Camarones, el 12 de octubre, entonces pensaban las hijas, seguramente decidió ir en ese fin de semana, que es más turístico, y se debe haber llevado la carpa porque iba a estar todo lleno de el alojamiento de Camarones. Pero quizás la historia no fue así, Nacho, esto es, digo, o por ahí sí salieron y los interceptaron muy cerca de Comodoro Rivadavia. Me parece que los investigadores están empezando a cambiar un poco el rumbo de la investigación con esta nueva hipótesis del robo y de los asesinatos, que realmente cuesta decirlo, pero es lo que está planteando el ministro, que ya está hablando directamente de estamos buscando los cadáveres. Y un punto importante también que los tenía desorientados, lo hablaba más temprano con Javier Díaz, pero es el rastro de una persona viva se desvanece rápidamente. Si llegás tarde con los perros no lo vas a encontrar nunca. Ahora bien, el rastro de un cadáver permanece y se hace cada vez más intenso a medida que corren los días, ¿sí? Porque hay obviamente una degradación lógica del cuerpo y los perros que buscan cuerpos, a medida que pasa el tiempo, cada vez tienen más chances de encontrarlo porque el hedor se hace más fuerte. No les cerraba, a los investigadores no les cierra, que pasados los días que pasaron, saliendo desde la camioneta, los perros no hayan detectado nada. Claro. Si es que los mataron en esa zona o si es que se perdieron y murieron por la zona. Toma otro valor lo que nos decía ayer nuestro compañero Alejandro Pueblas, que hablaba de la manera en la que ingresaron a la camioneta, la oportunidad que se perdió en cuanto al levantamiento de huellas. Obviamente se intentará hacer, pero no es lo mismo cuando vos exponés, rompés el vidrio, exponés a una contaminación inevitable por el viento, por demás, a toda ese, bueno, algo que si de haber sido preservado se podría haber determinado quiénes estuvieron al menos dentro de la camioneta, además de Juana y además de Pedro, o pese a la hipótesis inicial que era se extraviaron, bueno, tal vez quienes llevaron la camioneta a ese lugar, ¿no? Me parece que esto es crucial, ¿no? Sí, Nacho, las pistas del interior de la camioneta y del exterior de la camioneta, lo que rodea esa camioneta, que fue avistada, como vemos en la foto que está abajo a la izquierda, tomada desde una avioneta, al momento en el que la encuentran, el 17 de octubre, dicen, bueno, ahí está la camioneta, perfecto. Obviamente fueron desesperadamente hacia ahí los rastreadores, con lo cual destruyeron involuntariamente las huellas que podía haber cerca de la camioneta. Esas dos líneas que se ven a la derecha, que perfectamente pueden ser las huellas de otro vehículo retirándose del lugar, o sea, un segundo vehículo que fue como apoyo de la camioneta de Pedro y de Juana, quizás conducida por delincuentes, que se acercó, que los sacó del lugar luego que abandonaron la camioneta. Bueno, esas huellas se perdieron y también se perdieron los rastros de pisadas. Ale Pueblas hoy a la mañana y ayer a la tarde ya estaba trabajando en una zona donde se encontraron dos huellas muy pequeñas que los investigadores decían, bueno, quizás en una de esas son huellas de Juana que caminó. Pero cerca de la camioneta no se encontró nada porque se pisoteó todo. Eso se perdió. Lo que había dentro de la camioneta, bueno, la policía de Chubut dice, hicimos un levantamiento de rastros, pero claro, ese levantamiento llegó después de que rompieron el vidrio, con la lógica de desesperación de los que estaban buscando a dos personas vivas que dijeron, bueno, a ver si dentro de la camioneta hay algo que nos permita encontrarlos en la zona. Se perdieron huellas, esto es innegable. Ahora, a la luz de lo que dice el ministro, si hubo un robo en la camioneta, quizás había huellas digitales de los ladrones, quizás había ADN de los ladrones, claro, quizás había alguna mancha que tuviera que ver con un eventual ataque a Pedro y a Juana, digo, sangre, saliva, cabello. La verdad que si se perdió todo eso sería un pecado tremendo porque se estuvo perdiendo el tiempo y porque se va a dificultar, por supuesto, la identificación de los autores de este hecho, si es que, como dice el ministro, los hay. Totalmente. ¿Está Ale Pueblas? ¿Está Ale Pueblas? ¿Lo sumo? ¿Lo sumo a Ale Pueblas? Bueno, vos avísame. Estamos tratando de conectar, es una zona muy adversa. Sí, es muy complicado, tenemos conexión, obviamente, a través de la conectividad de Elon Musk, sí, de Starlink, pero obviamente es una zona muy adversa para... Vos fijate, Nacho, que esta adversidad que tiene Alejandro hace un rato, en Código de Noticias, Alejandro se conectaba y nos costaba escucharlo. Claro, a ratos él se movía, viste, le decíamos, no se te escuchó nada, como en una conversación telefónica, a pesar de que está con un equipo ultra profesional, que está con todos los medios. Pero digo, vos fíjate, esas son las dificultades también que eventualmente pudieron haber tenido Pedro y Juana para conectarse y que hay ahora para reconstruir sus movimientos o los movimientos de sus celulares.
A ver, tenemos un urgente en A24.